Efesios 2:8. Dios te bendiga esta preciosa día, mañana, tarde, noche, donde te encuentres, que la gloria de Dios te acompañe. Quería leerte un versículo muy conocido, es de los más conocidos pero pocos entendidos que la Biblia tiene. Y está escrito en Efesios 2:8 y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, o don de Dios, o regalo o obsequio de Dios. Increíble. ¿Por qué digo que es uno de los versículos menos entendidos de la Biblia? Sencillo, por una sola razón. Porque al ser humano le cuesta mucho entender la gracia. Pablo insistió a través de sus cartas. Romanos está lleno de esto. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores Jesucristo murió por nosotros. De ahí sigue hablando y dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios en 5:1 por medio de nuestro Señor Jesucristo, y así. Vas a encontrar versículo tras versículo donde Dios trata a través de Pablo de enseñarle a los gentiles, a nosotros, el por qué somos justificados, por qué venimos a obtener una gracia y una salvación tan grande. Pero es cierto que si la Biblia dijera, porque cuando te arrancas una mano eres salvo, porque este es el precio a pagar para tu salvación, sería más fácil que el ser humano lo creyera, o que dijera, porque pagando 5 millones de lempiras o 5 millones de dólares serás salvo, porque este es el costo del sacrificio de mi sangre. Entonces creo que sería más fácil que el ser humano entendiera esto, porque representaría un costo que él puede ver y palpar, y no una gracia que él tiene que creerlo a través de la fe. O sea, meterle en la mente o meternos en la mente a nosotros que el perdón es gratis, que tiene que ver con una acción de fe y no con una obra, es lo que ha costado que al ser humano le cueste tanto acercarse a Dios. ¿Te va a parecer sorprendente? Sí. ¿Te va a parecer ilógico? Sí, sí, es cierto. Parece totalmente ilógico, pero sucede que somos más dados al sacrificio, a tratar de pagar algo con un sacrificio nuestro, que a tratar de que nos regalen algo. Al ser humano le cuesta bastante cuando Dios dice, por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Porque Él sabe durante toda su vida que le ha costado su vida. Y la misma Biblia lo dice, cuando salen del huerto del Edén, Dios le dice, con el sudor de tu frente comerás. O sea, te costará bastante tu trabajo y así comerás. Pero ¿qué sucede? Cuando viene la salvación, Jesús paga todo por nosotros. Y el punto es que si Dios le pusiera precio a esto, no habría un precio que el ser humano pudiera pagar. Millones podría tener cualquiera, aún así no podría pagarlo. Eh, no lo podría pagar Elon Musk, no lo podría pagar nadie, nadie, nadie. Muere el creador de Apple y dices, tengo millones, pero no puedo comprar tiempo. Tengo el carro que quiero, el carro del año que puedo tener, pero me doy cuenta que el carro más barato me lleva al mismo lugar, que el reloj más caro y el reloj más barato me dan la misma hora. O sea, lo que Steven Jobs trataba de decir era, he desperdiciado mi vida. Así, no le cambies ni le pongas, eso es lo que trato de decir. Hoy llego a mis 54 años, estoy al borde de la muerte, dice Steven Jobs, y me doy cuenta que he desperdiciado mi vida. Desperdicié mi vida en tonteras. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Somos mayordomos de nuestro propio cuerpo. Pero vivimos esta vida desperdiciando por estupideces o tonteras. No sé si la frase te suena fuerte, pero no es fuerte en explicación. Pero desperdiciamos nuestra vida por eso. Por sencilleces, vaya, te lo voy a reducir. Por detalles tontos desperdiciamos mucho tiempo. Nosotros queremos hacer las cosas nosotros mismos. Por eso es fácil que al católico se le imponga una disciplina y la haga, porque es más dado a la mentalidad del ser humano que tiene que pagar
Y tú crees que caminar de rodillas 2 cuadras, 3 cuadras, puedes darle vuelta al mundo de rodillas y aún así no vas a pagar el valor de la sangre de Cristo. Es que no hay forma de que el ser humano tenga la capacidad de pagar un sacrificio tan grande. Pero cuesta, ¿por qué? Por eso Pablo insistió, pero si lees las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta que es un ministerio que luchó y luchó y luchó y luchó por dejar plasmado en la palabra de Dios, en las cartas, en las epístolas a las iglesias, a las diferentes, Romanos, Corintios, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, o sea, luchó con todas sus fuerzas porque entendiéramos que no tiene que ver con nuestra fuerza. Pablo en el Romanos 7 lo dice, porque la ley es espiritual, yo soy carnal vendido al pecado. Yo soy carnal y vendido al pecado, pero la ley es espiritual, por eso entiendo que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso es lo que hago, porque hay de mi cuerpo muerto soy. Porque entiendo que la ley es espiritual, pero yo quiero hacerlo, pero mi cuerpo exterior quiere hacer lo que se hace de forma carnal. Y miras bastantes personas, yo te lo puedo decir por testimonio propio, porque cuando uno sale de la gracia, miras un volcán interminable que no puedes escalar para poder llegar a la presencia de Dios, cuando solamente es acercarnos a Él. ¿Sabes qué te lleva a ese tiempo o a esa presencia? La miseria. ¿Es necesario? No. ¿Crees que era necesario que el hijo pródigo se diera cuenta que tenía que malgastar todo para que Dios hiciera un trabajo en él de salvación, de restauración? No. Pero tardamos tanto en acercarnos a Dios que la única forma de acercarnos a Él es cuando ya no hayamos salida. El ser humano toca fondo, rasca hacia abajo y se da cuenta de que ya empieza a sentir el calorcito del infierno, entonces brinca para arriba. Esa es la diferencia. Que nosotros somos dados a creer más en un sacrificio humano que en recibir algo de parte de Dios completamente gratis, con solamente reconocer y aceptarlo, ese regalo maravilloso. ¿Qué podemos hacer? Va a seguir costando mucho. Tenemos que seguir hablando del amor de Dios. Velo live, te recomiendo que lo mires. A dar cuenta un montón de gente hablando de cosas ilógicas. ¿Eh? Que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que tienes que vivir en miseria, que tienes que vivir enfermo, que tienes que vivir en pobreza, que tienes que vivir arruinado, porque es la única forma en que Dios te quiere tener. Señor, reprenda al diablo. ¿Quién dijo eso? ¿En qué parte de la Biblia está escrito que Dios murió para que tú fueras miserable? ¿En qué parte de la Biblia está escrito que Dios murió para que tú vivieras enfermo? ¿No dice la Biblia acaso que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz, llevó nuestras miserias, dolencias y todo aquello que afecta al ser humano para que no viva una vida en paz? ¿No es paz lo que Dios quiere darte a tu corazón? Entonces, ¿quién te metió en la cabeza que lo que Dios quiere es que vivas una vida arruinada? Nadie. Pero así es el ser humano, así somos. Somos malagradecidos con lo que parece fácil. Si lo entendiéramos, no hubieran familias destruidas, no hubieran problemas financieros, no hubieran problemas de salud, no hubieran un montón de cosas, porque entendiéramos el concepto de Dios y le entregáramos a Dios nuestro corazón, sin necesidad de pasar un desierto. Pero así somos. ¿Sabes qué es lo terrible de todo? Que la tierra prometida está a la vista y no podemos entrar. ¿Porque Dios te le está impidiendo? No, porque eres tú el que le impide a Dios trabajar contigo. ¿Qué se puede hacer? ¿Te parece bien amanecer de goma y necesitar una sopa al día siguiente y no tener pista y tener que estar viendo cómo pedís prestado? ¿Te parece bien? Dios te bendiga en esa vida. No es eso lo que Dios quiere para ti. Dios lo que quiere es bendición para tu vida. Dios lo que quiere es levantarte, levantar tu vida y de tu familia. Oro para que Dios te dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquel que entienda y cree esta palabra, yo declaro y desato que la gracia llegue a su corazón. Lo bendigo de forma poderosa y declaro que la gloria de Dios lo acompaña siempre. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Si necesitas una oración especial, puedes escribirme al TikTok. Con mucho gusto. Oro por ti. Pero entiende que la autoridad Dios la ha desatado sobre tu vida. Cuídate mucho.